Bien, que Dios le bendiga de nuevo, hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy es estudio bíblico y estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Aquí vamos todos los jueves estudiando versículo por versículo. Ahora estamos en el capítulo 4, en el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 4. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Y leemos del 14 al 17 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 4, Primera de Corintios, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanitas? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados, porque aún tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Incline su rostro y pidamos a Dios que sea Él el que bendiga esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche de poder compartir esta enseñanza, esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús edifique la vida de su pueblo, Señor, y en cada uno de ellos, Señor, ponga esos oídos receptivos a su palabra. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Y a presentarse. Bien, estábamos estudiando allí anteriormente acerca del ministerio de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Y los discípulos eran seguidores de Jesús. Ellos anduvieron con Jesús, ¿verdad? Eso es lo que es un apóstol. Todo aquel que anduvo con Jesús. Entonces el apóstol Pablo no anduvo con Jesús. El apóstol Pablo, Dios lo escogió. Tuvo un llamado especial para llegar a ser apóstol a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no eran del pueblo de Israel. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo era un fariseo, un maestro de la ley, conocedor de la palabra, conocía las leyes y matando y capturando y torturando a los cristianos, él se creía que hacía un favor a Dios. Era un religioso, porque lo que hacía parecía que servía a Dios. Pero cuando Dios se le apareció, Él le demostró que el poder Él lo tenía. Y por eso se le apareció allá en Damasco. Y dice que como un rayo de luz lo dejó ciego. De ahí para allá el apóstol Pablo cambió su vida. Y cada uno de nosotros así debe de ser. Desde que Cristo llega a nuestras vidas, las vidas cambian. Las vidas tienen que ser diferentes. Entonces el apóstol Pablo, de ahí se le encomendó de parte de Cristo llevar el mensaje de salvación a las naciones gentiles, a los que no conocíamos el Evangelio, entre ellos nosotros. Pero a él se le dio esa misión de ir por todo el mundo, por toda Europa, por toda Asia, predicando el Evangelio, y allí se fundaron muchas iglesias. Por eso es que está la carta a los Efesios, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a cada una de esas ciudades. El apóstol Pablo fundó iglesias, y entre ellas también está la iglesia de Corinto. Pero esta iglesia se había corrompido. Y estamos viendo las exhortaciones que el apóstol Pablo trae para esta iglesia para corregir los malos que hay. Porque en todas las iglesias hay cosas malas. Si no estuviera el mensaje de las 7 iglesias allá en Apocalipsis, que dice, pero tengo contra ti esto y esto. Hay muchas cosas que hay que corregir. Entonces ahora el apóstol Pablo recibió una carta de que la iglesia se estaba corrompiendo, que no habían
seguido el mensaje como él lo había predicado. Así que ahora da estas exhortaciones y ahí vamos avanzando. Iniciamos ahí, versículo 14, ¿verdad? Ahí estamos iniciando el estudio de esta noche. Dice ahí: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Ahí está el apóstol Pablo diciendo que lo que está escribiendo, que dice ahí, no es para avergonzarlos. ¿Por qué? Porque la corrección no avergüenza. Si ustedes se sienten avergonzados por la corrección, no tiene que hacerlo. No le puede reclamar a Dios. ¿Por qué? Porque es una exhortación de parte de Dios la que el apóstol Pablo está haciendo. Y por eso es que dice allí, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestar como a hijos míos amados. Así se amonestan los hijos, ¿verdad? Si usted y yo somos padres o madres, sabemos que hay hijos y hay que corregirlos. Hay que amonestarlos cuando hacen lo malo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta iglesia, corrigiendo lo malo que están haciendo. Porque dice que había un grado de depravación, que hasta el hijo vivía con la mujer de un padre. Entonces él viene y ahora está exhortando que eso no es lo que agrada a Dios. Y por eso le dice: no se avergüencen de la exhortación. Es para corregir lo malo. ¿Por qué? Porque Dios no permite el pecado. Entonces usted y yo debemos de someternos a la enseñanza, a la exhortación, a la corrección que la palabra nos dice. Porque aquí no vamos a hablar otra cosa más que lo que la palabra nos da. Y si la palabra da para exhortar, entonces hay que exhortar. Porque aquí hay muchos temas que la Biblia aclara. Uno de exhortación, otro de fortaleza, y así. Sobre el matrimonio hay miles de temas aquí en la Biblia. Que no hay ningún tema que no lo hable aquí la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, como estamos estudiando la carta a los Corintios, es una exhortación a los Corintios, pero esta carta a los Corintios está sirviendo para todos en general, para toda la iglesia. Por eso se llaman estas cartas epístolas generales, porque son en general para toda la iglesia. Y también están las epístolas pastorales, donde la amonestación es para los líderes, para los pastores, que cómo deben de andar delante de Dios. Bien, entonces dice ahí que no, esta carta o lo que ha escrito no es para avergonzarnos, sino para amonestar como a hijos amados. Entonces la amonestación tiene que ser como a hijos, porque los ama, porque los disciplina, tiene que amonestar, tiene que corregir. La palabra de Dios nos dice allá en Proverbios 29:15 que la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces es necesario la corrección. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: no se avergüencen. No vine yo para avergonzarlos, vine para amonestarlos como a hijos en el Señor, o como a hijos amados, porque somos amados en el Señor, ¿verdad? Amén. Él es el que nos ama, Él nos enseñó a amar. Y por eso nosotros debemos de amarnos unos a otros. Y por eso el apóstol Pablo dice: para amonestarnos como a hijos míos amados. ¿Y por qué dice mío? Porque dice que él predicó en esa iglesia, él la fundó. Entonces, para él son sus hijos, porque en el evangelio él los engendró. Él predicó el evangelio a ese pueblo gentil de Corintios, y ahora son sus hijos los que han conocido. Pero todos los que hemos conocido a Cristo sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Los que le hemos recibido como Salvador, y que tenemos esa esperanza de que un día Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, y nos vamos con Él. Ese es lo primero que va a venir. Entonces, esa no es la venida de Cristo a la tierra, ese es el rapto, el arrebatamiento por su iglesia. La venida de Cristo dice que va a ser el juicio. Va a venir, dice, a reinar con vara de hierro. Entonces va a traer juicio. Allí va a dar a cada uno la decisión final. ¿Qué es lo que hicimos en esta tierra? Y decir la recompensa. Avancemos ahí, capítulo 4, versículo 15, vamos, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Dejémoslo ahí. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo. ¿Alguien sabe qué es un año? Y si no sabe, un ayo es un instructor.
es alguien que enseña. Y por eso es que dice aquí, aunque tengáis 10,000 ayos, 10,000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres. Porque él dijo anteriormente que los estaba exhortando, amonestando como amados míos en el Señor, como hijos. Por eso dice que no tendréis muchos padres, porque los está tomando como hijos, ¿verdad? Por eso dice, podés tener muchos instructores, muchos que te enseñen, pero padres no, solo hay uno y es nuestro Padre Dios. Y eso es lo que está diciendo, dice, podrás tener 10,000 ayos. Entonces quedamos claros que ayo es el que enseña, el que cuida, el que instruye, un maestro. Antiguamente, como no había en escuela, dice que los amos a sus hijos les conseguían siervos que instruyeran, que cuidaran a sus hijos, a cómo comportarse en la vida, cómo saludar. A muchos creo que nos enseñaron, ¿verdad? Saluden a la gente, saluden a las personas, sean niños, sean ancianos, saluden. Hoy en este tiempo casi no saludan, solo pasa. Así pasa. Pero en aquel tiempo, si usted pasaba sin saludar, seguro que le tocaba, ¿verdad? ¿Por qué? Por maleducado, porque la gente ponía quejas a los papás. Le decían, ese niño es bien malcriado. Yo tenía un abuelo, que ese abuelo le puso la queja a mi papá. Le digo, ¿a tu hijo cómo que esto pasa ahí? Ya cuando llegué a una sola me dieron. Así es que así se aprendía. Y por eso es que somos un poco educados. Pero ahora, hoy los hijos no quieren hacer caso. Hoy quien los educa son los teléfonos, las computadoras, los juegos. ¿Sí? Ahí pierden el tiempo. Pero miren, se acuerdan de la palabra. ¿Por qué? Porque la corrección no les gusta. Entonces, por eso dice ahí, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está como el apóstol Pablo engendró esos hijos, pero en el Señor, en el Espíritu de Dios, con el Evangelio, dice, no como hijos de carne, sino en el Espíritu, hijos de Dios, porque somos llamados hijos de Dios por medio del Espíritu Santo que vive en mí y en usted cuando usted recibió a Cristo. Allí somos engendrados y venimos a ser hijos de Dios y ahora le conocemos como Padre. Así es que por eso que dice allí, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, dice, os ruego que me imitéis. Ahí está. ¿Y por qué está diciendo que me imitéis? Porque Él dice que engendró muchos hijos por medio del Evangelio. Ahora usted y yo podemos hacer lo mismo, engendrando hijos para Cristo por medio de la palabra del Evangelio. Por eso dice que me imiten. Eso es lo que está diciendo el 16. Por tanto dice, os ruego que me imitéis. Entonces usted y yo debemos de imitar lo bueno. ¿Cómo vamos a imitar lo malo? Muchos hoy en este tiempo ahí andan imitando a Messi, al otro, muchos cantantes. La música que lleva, yo quiero ser como este, y la moda eso lleva. Y se visten y se cortan el pelo y todo. Y se lo dejan crecer algunos. Unos se lo cortan sin nada y otros se lo dejan crecer y se hacen el gran moño aquí. No, pero ¿por qué? Por las modas. Y esas modas son del mundo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que cuando hacemos algo a la moda, pero Jesús nunca pasa de moda, nunca cambia. Y las enseñanzas son las mismas. Entonces Él viene corrigiendo eso y por eso dice el apóstol Pablo, los ruego que me imiten. Entonces, pero los está rogando. No los está obligando, sino le dice, os ruego, por favor. Cuando usted ruega, dice, por favor, ayude. Así dice el apóstol Pablo, os ruego que me imitéis. ¿Verdad? Entonces, imitemos lo bueno, imitemos a Cristo, imitemos la palabra, imitemos al apóstol Pedro predicando, ¿verdad? A esos 5,000. Primero 120, después 3,000 y después 5,000. Así comenzó la iglesia primitiva, con el Evangelio expandiéndose. Y ahora es lo mismo. El Evangelio se tiene que seguir expandiendo. El reino de Dios tiene que seguir creciendo. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra que Cristo vino a dar cuando dijo que Dios había enviado a su Hijo para que nadie se perdiera, sino que todos
tuvieran vida eterna. Entonces usted y yo tenemos esa misión, ¿verdad? De hablarle a las demás personas de Cristo para que dejen el mundo y puedan un día tener esa esperanza de que Cristo viene por su iglesia. Versículo 17, avancemos ahí. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces dice que, como el apóstol Pablo, dijimos que andaba predicando el evangelio en muchas ciudades y dejaba iglesias fundadas y en ellas dejaba pastores. Entre ellas está la de Corintios. Y allí dice que dejó a Timoteo para que le recordara cómo él predicaba el evangelio y cómo debía comportarse cada uno de aquellos que creían en Cristo. Eso es lo que dice 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces, ¿cómo era Timoteo? Amado primeramente por el apóstol Pablo, pero era fiel en el Señor. Usted y yo tenemos que ser fieles en Cristo Jesús, porque Jesús es fiel. Él no falla, Él no miente, Él no hay cosa que no pueda hacer, todo lo puede hacer, no hay nada imposible para Él. Pero díganme a mí si puedo hacer algo. Hay cosas que yo no las puedo hacer, yo no puedo sanar, ni aún los médicos no pueden sanar si Dios no les da esa sabiduría. Sí, entonces, por eso dice aquí, Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahí es amado y es fiel. ¿Por qué? Porque desde que conoció el evangelio, cuando el apóstol Pablo le predicó, no dejó de seguirle. Por eso el llamado es ese, ¿verdad? A ser fieles, a no fallarle, a no apartarse del camino de Dios. Porque cuando usted se aparta, se olvida de su Dios, se olvida de la esperanza que hay. Entonces, por eso es que dice ahí, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual dice, os recordará mi proceder en Cristo. Él le va a acordar qué es lo que hacía el apóstol Pablo, cómo enseñaba, cómo debía de exhortar. Eso es lo que dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las islas. Entonces el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad? En todas partes, dice. Y de la manera que yo enseñé, viene y le dejo a Timoteo aquí, mi amado hijo y fiel en el Señor, para que les predique y les recuerde cómo yo les predicaba y cómo les enseñé, porque así aprendió él. Según como uno aprende, así les enseña a los demás. Entonces el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo y salió fiel, le dijo, este pastor, lo voy a dejar aquí. Y allí se quedó predicando en muchas ciudades. Entonces dice allí, ¿verdad?, que de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entonces el que se mantiene firme en la fe en Cristo Jesús, donde quiera que vaya, no lo va a mover nadie. ¿Por qué? Porque usted ha conocido a un Cristo poderoso, un Cristo de fe, que en Él hay esperanza. Pero si en otro lado viene y le dice, usted tiene que hacer esto, porque hay muchas iglesias con tradiciones todavía. Se comportan religiosamente, pero si usted se somete a la palabra, usted sabe si le están diciendo verdad o mentira. Eso es lo que hay que conocer. Entonces por eso dice que enseñó en todas partes, en todos lados, que vaya, usted va a decir, aquí es iglesia, aquí predica, pero usted va a observar. Para eso usted es templo y morada del Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo dentro, donde le enseña a discernir. Aquí me están hablando mentira o aquí me están hablando la verdad. Hay que conocerlo. Entonces, pero a través del discernimiento que solo el Espíritu Santo de Dios da. Así es como el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo cuando le dijo, te vas a quedar predicando aquí en Corintios. Versículo 18. Mas algunos se están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces algunos como si no lo han oído, se han envanecido, están hablando otras cosas, no de la palabra. Entonces el cuidado es a no envanecerse, a no hacerse el grande, porque ese es envanecerse, es algo vano, algo que no sirve, como la espuma. ¿Han fijado la espuma de la bomba cómo crece? Pero eso al ratito estaba. Entonces, eso es lo que es envanecerse. Por eso que el apóstol Pablo dice,
mas algunos se han o están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿A qué? Tiene que llegar a corregirlos, que se les quite esa vanidad. Porque al final dice la palabra en Eclesiastés, Salomón escribió a que todo es vanidad, hasta la vida. Es vanidad de vanidad. Y hay tiempo para todo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Salomón? Porque él un tiempo se perdió. Se acuerda, las mujeres idólatras adoraban a sus dioses. Entonces, por eso escribió eso. Y por eso que el apóstol Pablo viene, no se envanezcan. Muchos se han envanecido, dice, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿A qué? ¿A qué iba a ir? A confrontarlos. Que porque habían cambiado la fe. Hay que cambiar la fe. Lo que la palabra dice es porque Dios lo habla. Pero como hay muchas interpretaciones y muchas traducciones, entonces algunas les han cambiado. Si usted ve las Sagradas Escrituras de los testigos, las han cambiado. Los mormones igual tienen sus propios Biblias, sus propias versiones. Pero usted y yo sabemos que nos basamos en las Biblias más antiguas, que es la Reina Valera, ¿verdad? De 1960, y otras más antiguas. Hay otras versiones y muchos las comparan porque a veces el lenguaje es más sencillo de explicar. Por ejemplo, la Biblia católica, si usted la lee, el lenguaje es pesado. Entonces, pero aquí nos sometemos a lo que la palabra dice y dice, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Ellos se creían grandes, creían que ya sabían todo y por eso se envanecían. Nadie las podía tocar. Grandes líderes, grandes hombres de fe. Decía la hora era vano todo eso. Entonces, no es ahí, ¿verdad?, que se va a demostrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es en la humildad. Por eso es que el apóstol Pablo le dice así que se han envanecido, pero yo voy a llegar a corregirlo, dice, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, dice, si el Señor quiere, así tenemos que decirlo. Entonces cuando usted va a hacer algo, yo voy a hacer esto mañana si el Señor quiere. No es si yo quiero, porque yo quiero muchas cosas, quiero hacer todo. Pero es si Dios quiere, si Dios lo permite. Así es que hay que decir, por eso dice el apóstol Pablo, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceréis no las palabras, sino el poder de los que han envanecido. Ahí estaba. Quiere saber el apóstol Pablo cuando esos hombres que los llegue a visitar, a ver si es cierto que como están envanecidos, tienen el poder de Dios. Eso es lo que él les está diciendo. Quiero ver si es cierto. Ahí voy a conocer esas palabras, dice. Pero quiero que conozcan el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces yo voy a llegar y los voy a confrontar. No les tengo miedo, quiere decir. Vamos a ver si cuando lleguen me hablan de sus vanidades, de su falsa grandeza. ¿Por qué? Porque el que es vanidoso habla grandeza de él. Pero el que es humilde no habla nada, solo oye. Y es que así tenemos que ser escuchados. Para eso dice la palabra, ¿verdad?, que nos ha dado 2 oídos. Cuando dicen que tenga oídos para oír, que oye. Entonces, no es solo de oír, sino que hay que poner atención. Versículo 20 dice, porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, por eso es que habla el apóstol Pablo con esa autoridad que él llevaba del Evangelio, porque sabía que él tenía poder de Dios, no poder de hombre. Entonces, por eso dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras. O sea, no es solo el hablar, sino en poder para obrar, para poner por obra la palabra. Entonces, usted y yo que conocemos la palabra, pongámosla por obra. No solo la leamos y la hablemos, sino qué es lo que estoy haciendo yo conforme a la palabra. Hay que obrar. El apóstol Santiago dijo allá, ¿verdad?, que la fe sin obras es muerta. Porque ¿dónde están las obras? Muéstrame tu fe y yo te muestro tu obra. Entonces, ¿a dónde está la fe y a dónde están las obras? Porque la fe y las obras en un cristiano tienen que ir juntos. Porque el obrar, el caminar, el ver cómo mira a las personas, cómo las trata, es parte del obrar. De que el Espíritu Santo vive en usted.
Terminemos ahí en versículo 21. ¿Qué queréis? Hay una pregunta ahí, hay un signo de interrogación y dice, ¿qué queréis? Eso es lo que está diciendo, ¿qué quiere? Dice, iré a vosotros con vara, ¿verdad? O con amor y espíritu de mansedumbre. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Claro, iba a llegar con vara para aquellos que estaban envanecidos. Ahí no los iba a tratar con ese amor. Si ustedes se creen grandes, ahora ¿qué quieren que yo venga a hacer aquí a esta iglesia? Quieren que venga con la vara, porque muchos predicadores así hablan. Muchos así hablan con vara. Y esa vara es un azote. Y la gente ya se acostumbró. Entonces, pero usted y yo, dice aquí que el apóstol Pablo, ¿con qué quieren? ¿Con vara o con amor? Las personas, los hermanos, se tratan con amor. ¿Por qué? Porque si usted muchas veces hay gente que no aguanta que usted le hable de esa forma y se van de la iglesia mejor. No, si para que me estén gritando diciéndome esas palabras a mí, mejor voy a otro lado porque en la calle las oye. Entonces, por eso el apóstol Pablo aclara, ¿qué queréis? Le dice, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y la palabra no, es clara. El mismo apóstol Pablo dice que hay que redarguir y exhortar, pero con mansedumbre, con amor. ¿Para qué? Para que no sienta que usted le está diciendo, mire, usted no está haciendo bien las cosas. Entonces, con amor y espíritu de mansedumbre, mansamente, humildemente, dígale, mire hermanito, esto le falta aprender. No con la vara. Decir, hay algunos que no hay que. Hay varios predicadores de eso, ya los han oído. Entonces, pero el apóstol Pablo dice aquí que no puede ir con vara. Pero si ustedes quieren, vengo con varas. Pero mejor llego, dice, con amor. O con amor y espíritu de mansedumbre. Porque Jesús así dijo, ¿verdad? Allá en el capítulo 11, cuando dijo, venid a mí, todos los cansados, porque yo soy manso y humilde de corazón. Esa es la enseñanza que Cristo Jesús dio. Y por eso es que el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad? Con amor y espíritu de mansedumbre, o que es la vara. Claro, y por eso les dije yo de que la Biblia habla de todos los temas. Habla de que le pueden aplicar la vara si no anda rectamente con Dios. Pero está la otra forma, la que hemos aprendido, que con amor usted va a aprender lo que Dios quiere que deje. Porque muchos educan a sus hijos con amor y muchos con vara. Hoy en estos tiempos casi no hay vara. Hoy porque las leyes se han hecho más duras. Pero antiguamente sí, ¿verdad? Así que, hermanos, la palabra de nuestro Dios ya está. Para que cada uno de nosotros sepamos entender lo que Cristo vino a enseñarnos. El amor, la mansedumbre, la forma de tratar a través del apóstol Pablo, porque fue el apóstol Pablo el que dio o escribió esta palabra. Son casi la mayoría del Nuevo Testamento. Las cartas las escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Para enseñanza. Por eso dije que se llamaba epístolas generales, porque son para todos. Unos son generales para todos los hermanos y otros dicen que eran para pastores. Por eso tenemos que aprender las exhortaciones. Así que allí terminamos, hermanos, el capítulo 4. Y el próximo jueves iniciamos el capítulo 5, donde vamos a ver ahí que dice un caso de inmoralidad juzgado, lo que les hablaba acerca del hijo que está con la esposa del padre. Así es que la gloria es para Dios. Incline su rostro, hermano, y démosle gracias a Dios por esta palabra.